Bien. El segundo panel, que tiene como título la supervisión de las prácticas profesionales en el ámbito de la salud. En primer lugar vamos a escuchar a la licenciada Mirta Rivero. Mirta Rivero es expresidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires, es perito del Poder Judicial y profesora de la Universidad de La Plata. A continuación vamos a escucharlo a Ricardo Horacio Rubio en su disertación titulada Los desafíos éticos en la intervención profesional. Horacio Rubio es miembro del Consejo Deontológico del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Mendoza, licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Estudios Latinoamericanos, jefe de Trabajos Prácticos Efectivos en la materia política social de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de las Prácticas Profesionales de Trabajo Social nivel 2 de la carrera de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Su experiencia laboral en el área de niñez, emergencia social y planificación social y socioambiental. Fue coordinador del programa de apoyo a las organizaciones sectoriales PATS del Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza. Ha sido trabajador social en áreas de emergencias sociales de los municipios de Las Heras y Ciudad de Mendoza y en la Dirección de Acción Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Secretario de Relaciones Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente se desempeña en el programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior en la Unidad de Financiamiento Internacional del Gobierno de Mendoza, integrante de equipos técnicos variados, autor, coautor de publicaciones, artículos de revistas, capítulos de libros sobre temas de trabajo social, política social y filosofía. Lo vamos a escuchar a Horacio en segundo término. Primero arrancamos con Mirta. Bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas tardes y buen provecho. A mí me toca que ustedes no se duerman la siesta. Yo espero poder mantenerlos con la atención, que no se duerman. Yo cuando vea cabecear, pido un aplauso. ¿Sí? Bien. Primero, entre tantas conversaciones con las compañeras, agradecerles la invitación, pero entre tantas conversaciones y envíos de currículum y el tema y tanta cuestión dando vuelta, el título de esta charla tiene la supervisión en el ámbito de la salud, lo que tuvo que ver tal vez en algunos de los entre los envíos es que yo trabajé 20 años en un hospital interzonal, en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, que seguramente muchos de Corrientes nos ha pasado que han hecho derivaciones a ese hospital, porque cuando no hay para cuestiones especiales derivaciones o cupos en el Garrahan, el segundo hospital de referencia así a nivel nacional era el Sor María Ludovica, y me ha tocado también a veces intercambiar con muchas colegas del interior y de Corrientes en alguna oportunidad, seguramente con algunas cuestiones bastante específicas, como la cardiología de la alta especialidad, ¿no? Pero lo real es que mi idea era terminar la charla para preguntarnos con esto que intenté hacer un recorrido. Puede ser en el ámbito de la salud o en cualquier ámbito donde nosotros desarrollamos nuestra tarea, ver de qué manera construimos dispositivos que nos permitan poner en clave de ejercicio una revisión de nuestras prácticas, y eso, si eso es o no una supervisión, o cuáles serían los otros dispositivos para crear la supervisión como un mecanismo de defensa colectiva, ¿no? En función de eso es que me permití trabajar con algunas compañeras que hemos venido a lo largo de muchos años, tanto en el ámbito colegial como en la universidad y en los espacios de trabajos y en el gremio, que son como los distintos ámbitos donde uno desarrolla la profesión o intenta ponerle palabra a lo que te pasa cuando la ejerces. Y en ese recorrido debo contarles que la supervisión como un dispositivo
que se instala a partir de la inquietud de muchos colegas, en donde nos sucedía con bastante más frecuencia de lo pensado cómo se padece la profesión, ¿sí? ¿Qué significa sufrirla? Pareciera ser que hay como un mandato ahí interdicto, no dicho, invisibilizado, de que alguien que porta esta profesión tiene que estar dispuesto a sufrirla. Y esto merece al menos recapacitar acerca de la cuestión. Sobre todo porque hay un imaginario muy fuerte y nosotros también nos encargamos en términos de representaciones sociales acercar esta idea de que nosotros somos capaces de sufrirla y disfrutarla. Entonces pareciera ser que ese juego de qué nos pasa allí en la clave entre sufrir y disfrutarla. Entonces hay un rasgo ahí que cualquier psicoanalista diría: mujeres, por favor, recapaciten sobre lo que les está pasando, porque entre el placer y el goce puede que estén enfermando. Pero estas son análisis que hemos yendo en el camino de revisarnos. ¿Por qué lo digo así? Porque he gastado en lo personal, y esto no es una anécdota de dar el testimonio propio, sino de dar un testimonio de práctica concreta. He gastado mucho dinero en psicólogos, en el ámbito de la psicología, para hablar de lo que me pasaba en el trabajo. Y no son pocas las trabajadoras sociales, la mayoría mujeres, como veníamos diciendo, una profesión feminizada. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos el 92% de los profesionales somos mujeres, con lo cual arrastramos toda una cuestión de género muy bien explicada en el panel anterior respecto de lo que nos pasa cuando las mujeres asumimos profesiones, trabajo fuera de la casa, y además asumimos la organización del hogar, el cuidado de los niños y la economía doméstica en general. El tema es el siguiente, que nos descubríamos, porque además nosotros nos juntamos y nos hacemos amigas de las trabajadoras sociales, compartimos la vida, ¿no?, en común. O sea, tenemos tal vez como ninguna otra profesión infinitos temas para conversar, entonces nos encanta juntarnos, y en esas juntadas terminamos hablando siempre de la profesión con la promesa anticipatoria de decir: hoy no vamos a hablar de trabajo social ni de ninguna de las cuestiones que nos pasan, a los 2 segundos estamos hablando, ¿te acordás? Pero esto, un paréntesis, decimos, un paréntesis, después seguimos hablando de lo que nos interesa, de la vida en general, discutimos de política, de la maternidad, del arte, del cine, pero en algún momento aparece: no te olvides mañana de llevarme tal cuestión, la documentación, porque te está esperando, no me falles. Con lo cual nosotros estamos todo el tiempo, full time, con esta profesión en la vida cotidiana. Y ahí es donde descubrimos largamente cómo la padecemos a veces, y la necesidad de ponerle palabra a lo que nos pasa. Y muchas veces terminamos en una terapia individual, en un consultorio de un psicólogo, psicóloga, hablando de cómo padecemos la profesión. De ahí es que durante muchísimos años, y en Provincia de Buenos Aires, no es ajena a lo que le pasa a cualquiera, de lo que les pasa a cualquiera en el interior. Es un problema de la profesión en sí, de no generar y no tener dispositivos donde revisar lo que nos pasa cuando ejercemos la profesión. Cuando llegamos al gobierno a la gestión que ganamos en la Provincia de Buenos Aires veníamos del 2004 en algunos distritos, pero al gobierno de la provincia, digamos, recién allí pudimos darle forma, dentro de lo que es el Instituto de Capacitación Profesional y de Actualización Profesional, darle forma a un proyecto mucho más ambicioso, que era crear un equipo que se distribuyera en toda la provincia y tuviera referentes en cada distrito, en los 19 distritos, referentes del trabajo social que se hayan formado en supervisión,
que nosotros no revisemos lo que nos pasa en la profesión con otras disciplinas, porque no es un problema personal lo que nos pasa. Lo que nos pasa nos sucede por el ejercicio de la profesión que hemos habilitado recorrerla con todas nuestras virtudes y falencias, pero en realidad no es un problema personal, es un problema colectivo e institucional. Institucional ahora lo voy a recorrer con algunos conceptos que nos permitimos a lo largo de esta formación, decidimos, y al día de hoy esa formación tardó 2 años en que se formaran teóricamente y se hicieran talleres de debate. Luego hubo toda una puesta en marcha de un dispositivo de ejercicio directo para que las propias compañeras que se habían formado en la supervisión asumieran el rol de supervisar a otras, y así se fue escalonando. Hoy tenemos más de 50 profesionales formados en supervisión, distribuidos de la manera más equitativa, digamos, que no quedara ningún distrito sin tener sus supervisores. Este es un proyecto político del colegio, pero que es una preocupación generalizada, cómo revisar nuestras prácticas. Hoy estamos en la etapa de revisar que no hay un solo modelo, ni nos paramos en un solo paradigma para revisar y para generar la supervisión. ¿Y qué significa supervisar? No significa que el otro haga un control ideológico ni pragmático sobre cómo producimos trabajo social. Significa encontrarte con otro, y en el encuentro de subjetividades eso se construye como el objeto a mirar, ¿sí? Ese es nuestro objeto de observación y de autocrítica. Cuando 2 trabajadores, uno que se ha formado en cómo observar ese proceso y el otro que está con algunas particulares situaciones, pero que puede sentarse en una mesa de trabajo a exponer lo que le sucede cuando no sabe qué hacer con eso que le pasa. Por lo tanto, también eso amerita que volvamos a rediscutir el perfil de la supervisión. A partir de que tomamos la decisión política de generar ese dispositivo, por suerte hoy sobrevienen las discusiones. Si no hubiese estado eso, no hubiese aparecido la discusión y la confrontación, porque ahora, bienvenido sea, hay otras colegas que dicen, bueno, pero no solo con estos autores podemos generar la línea de la observación sobre aquello que preocupa. También lo podemos hacer en un dispositivo mano a mano, casi personalizado, o lo podemos hacer en una instancia más grupal, o lo podemos trasladar al ámbito colectivo, que eso exige otro tipo de puesta en escena. Con lo cual, yo solamente les voy a relatar, espero ser lo más sintética posible, por eso traje una orientación, porque suelo poner la viñeta y yo arranco para otro lado. Pero fundamentalmente contarle que hay una suerte de coincidencia que se está revisando, pero hay un piso de coincidencia en trabajar sobre este dispositivo de la supervisión sobre la base de entender qué cosa es una institución. Porque todos nosotros trabajamos en instituciones, pero resulta ser que desde el punto de vista conceptual no podemos homologarlo rápidamente a cualquier tipo de concepto. Por lo tanto, lo que vamos a tratar es de despejar, al menos para esta teoría, una propuesta de cómo mirar ese espacio que se constituye en la institucionalidad donde nosotros transitamos diariamente como trabajadores sociales. De ahí la primera decisión, dije, somos todas mujeres, pero hay en esta cosa de lo políticamente correcto, el trabajador siempre es en nuestro ámbito. El varón es minoritario, es minoría, y aparece siempre el trabajador social. Entonces decimos la trabajadora, el trabajador, ¿no? Pero no voy a entrar en ese terreno porque estuvo perfecto desarrollado allí. Pero yo lo traje porque ya tenía este título y pensaba arrancar por ahí. Pero la cuestión es que decimos, ¿por qué no nos animamos a nombrarnos primero las mujeres y luego al varón?
Entonces ahí aparece, sobre todo para las perspectivas feministas, que también hay grandes debates y discusiones, se trataría de esta cuestión, ¿ataja las flores? Bien. Contarles que esto trae al interior de nuestra profesión debates que merecen ser tenidos en cuenta respecto de la institución lenguaje. El lenguaje es constructor de subjetividades, de cómo pensamos la cuestión. Entonces, hay idiomas como el alemán que no tiene un problema de género. Entonces, no tiene preocupaciones acerca de si pongo la X, la arroba o no para nombrar a ambos sexos. El castellano, nuestro mundo occidental, tiene serios problemas, nos rompe la cabeza. Viste que lo leemos y cuando hay mucha X o arroba, rápidamente entramos en cortocircuito y no podemos seguir la oración y el sentido de la oración. Bueno, es un problema del lenguaje. El lenguaje es una institución. Entonces, si vamos reconociendo allí algunas cuestiones, podemos empezar a romper algunas ideas que tenemos respecto de cómo nombrar la cosa. Porque cada vez que nombramos la cosa, es una violencia que se le hace a la cosa. Digo la cosa porque ahora voy a ir a otra discusión acerca de lo que significa la palabra y la cosa. La palabra respecto del lenguaje como nombre atrapa la cosa. La cosa es el recurso. Entonces es un problema entre recursos y discursos. Esta es una pregunta que la trae esta teoría de la nueva escuela francesa, en donde me voy a permitir hacer algunos acercamientos con algunos recorridos de autores, ¿sí? No está todo dicho. Y además hay que reconocer que, como hoy lo decían los compañeros y alguien de aquí mencionó, uno hace una selección y no es neutral. Uno tiene una mirada ideológica y por eso elige la teoría y los autores que elige. A veces entramos en un cono de contradicciones y entonces empezás a revisar. Yo me he apasionado con algunos autores que hoy me da vergüenza nombrarlos, pero hace unos años atrás me encantaban. Y entonces hay que revisarse. Bueno, eso es producto del crecimiento. No hay que negar lo que uno ha sido. Está muy bien. Ahora, la idea es la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de supervisión si no reconocemos cuáles son las condiciones institucionales para la realización de una práctica? Entonces me permití identificar tres ideas centrales. Una cosa es distinguir lo institucional, por eso lo marco más abajo. Otra cosa es la práctica profesional y otra cuestión no menor, pero que nos ha enredado muchas veces, ¿qué entendemos por intervención? Yo elegí un autor, ahora les voy a contar y después podemos entrar en debate, pero da la sensación de que cuando hablamos de intervención en trabajo social pareciera ser que todos coincidimos, y les puedo asegurar que a veces en un equipo me ha tocado estar en el hospital, 27 trabajadoras sociales, 27 formas de intervenir, parecidísimas, pero cuando las rascás responden a distintos paradigmas. Por lo tanto, es necesario también este concepto colocarlo en la mesa de debate para despejar acerca de qué entendemos por supervisión. Como ya les dije, la nueva escuela francesa tiene muchas líneas y construcciones. Nosotros cuando compartimos esto con las compañeras, sobre todo con quienes en el ámbito donde me manejo, que es en la ciudad de La Plata, en algunos efectores de salud o de justicia o en educación, que son los ámbitos que recorrí, hay un autor que para nosotros es central, es denso, pesadísimo, pero una vez que captás lo que este autor se ha permitido descifrar y cuáles eran sus grandes preocupaciones, empezás a entender muchas de las claves del mundo moderno y también de cómo opera el capitalismo en Occidente, que no es de la misma manera de cómo opera en el mundo oriental, donde también hay capitalismo.
El tema es, este autor, que tiene muchas vertientes de donde él fue abrevando, René Luró, es uno de los que se identifica con el análisis institucional. Su gran preocupación en la relación instituido-instituyente era descubrir qué es lo que se anuda secretamente en el mundo de lo instituido. Porque hablar de lo instituyente es bastante atractivo y a los trabajadores sociales nos fascina, porque ir por el mundo de lo instituyente es ir por el mundo de las transformaciones, de lo creativo, de lo que interpela. Pero resulta ser que esa interpelación es siempre en relación a un instituido. Por sí solo no dice nada. Y este autor lo que nos invita es, dice, no se tienten tanto, no tengan tanta vocación de ir a redescubrir el mundo de lo instituyente, busquen las claves y el sonido y la textura en el mundo de lo instituido, porque lo instituido es lo que hace que permanezcan las instituciones tal cual son. Y que permanezca tal cual son es una preocupación que debe invitarnos a descubrir a una de las instituciones más contundentes en términos de cómo nos condiciona la vida cotidiana. Y esa institución que matriza casi todo es el Estado. Su gran preocupación, por eso uno de los libros cabecera de René Luró es el Estado inconsciente. Ese estado inconsciente que está acá en la nuca, no lo vemos, pero opera siempre. Ese instituido que nos termina de matrizar de una manera que hay que ir por él, porque si no, no podemos encontrar las claves para ver cómo recrearlo y transformarlo. Por lo tanto, este autor para nosotros es central. Ahora bien, hay otros autores, Cristian Varela, Osvaldo Saidón, Gregorio Barenblit, que son argentinos, que René Cáez, que son argentinos, viven muchos de ellos, escriben en las revistas científicas, son investigadores, están en Buenos Aires, van y vienen por distintos lugares del mundo y del país, no son muy conocidos, y entre ellos hay uno que es Gregorio Kaminsky, que habla de los dispositivos institucionales. Es un autor tranquilo, muy cercano a nosotros, que en este libro puede hablar definitivamente, acercarnos al análisis desde esta perspectiva analítica a lo que ha sucedido en el pasaje de la dictadura a la democracia. Recordarán ustedes, sobre todo los más grandes, que el gran eslogan de época era la reorganización nacional, ¿no? Tenemos que reorganizar la nación. Y el gran eslogan es recuperemos las instituciones. Con lo cual él hace un análisis a lo largo de este libro interesante, porque nos acerca al análisis institucional y nos permite luego ir a René Luró con mayores herramientas. Hay algo que es central aquí. Es hablar sobre el concepto de dispositivo. El concepto de dispositivo institucional es un concepto que nos debería arrimar a la idea de pensar cuántas veces lo usamos, este vocablo. Cuántas veces le atribuimos valoraciones, pero no está descifrado conceptualmente qué queremos o qué entendemos por dispositivo. Se ha creado un nuevo dispositivo. El dispositivo policial ha sido represivo. Y de ahí vamos bamboleando, y sobre todo en las márgenes de la cosa más propia del trabajo social, es un vocablo que lo usamos con bastante frecuencia. Sin embargo, merece algunas observaciones, y si las comparten o no, pero el análisis institucional como corriente toma este concepto del análisis institucional de otro autor francés, que es Michel Foucault. Michel Foucault es un autor que se lee bastante en trabajo social, pero se lee en algunos capítulos. Pocas veces alguien se ha dedicado enteramente a ver toda la obra, en clave histórica, la obra de Michel Foucault.
Pero es interesantísimo cómo él va jugando con algunos conceptos y nosotros decimos, la corriente del análisis institucional lo que hizo fue tomar de Foucault, pero Foucault no pertenece a la corriente. Y esto hay que ser honesto y decir, es francés, es de la época, estuvo junto a estos autores, pertenece a esa época política, al anarcosindicalismo donde René Luró trajo mucho material, ¿sí? Estuvieron cerca de autores como Deleuze, sí, de Félix Guattari también, de todo el movimiento antipsiquiátrico, genial, de todo lo que fue el movimiento posguerra de cómo organizar las instituciones educativas e ir por los proyectos autogestivos, sí, también estaba allí, pero no pertenece a la corriente. Ahora, la corriente del análisis institucional le pide prestado a Michel Foucault un concepto central que es dispositivo. Ahora bien, Michel Foucault, hay que decir algo, yo voy a decir algo muy breve. El concepto de dispositivo, él no lo hace, no contribuye teóricamente para analizar las instituciones. Él lo desarrolla y lo plantea con 4 reglas metodológicas analíticas de la cuestión del poder. Por eso era interesante hoy cuando yo me moría de ganas por intervenir, cuando hablábamos de un problema de poder. Claro que sí. ¿Es un problema político? Claro que sí. Michel Foucault traía esto, el hombre biopolítico. Hay que analizarlo en clave de qué le sucede a ese hombre en el territorio de la cuestión política. Ahora bien, el concepto de dispositivo lo trae para entender cómo funciona el poder, porque a Foucault no le interesaba decir poder, es tal cosa y definirlo. No van a encontrar en ningún libro que él ponga es tal cosa y lo define al poder. A él lo que le interesaba descifrar y que no lo logra en un solo libro, lo vuelve a reeditar, vuelve a mirar otra cuestión y así sucesivamente en casi toda su obra, su gran preocupación es descifrar cómo funciona el poder. ¿Y cómo lo hace? En relación a otro enclave resistencial que es el saber. Entonces él tiene algunas preguntas y en algunos de sus libros, como Microfísica, que es uno de los más conocidos, donde el público estudiantil de esa Francia convulsionada, el mundo político, le hace preguntas a Michel Foucault y se traducen algunas de esas conferencias donde le han hecho todavía. Entonces, ¿qué es lo que está primero, el saber o el poder? Y ahí aparece una respuesta interesante que puede llegar a arrimarnos. Nunca va a estar primero el saber. Uno está tentado de decir, porque hay una lógica muy enraizada en nuestra sociedad, de que quien detenta el saber tiene el poder. Y ahí hay que romper esa lógica, porque él lo que plantea es, nunca existirá un saber si no hay algo que puje, algo que pulse, que se conozca. Por lo tanto, eso que pulsa es un poder. Ahora bien, él lo explica en dos de sus obras. En Historia de la Sexualidad, Historia de la Locura, es donde más descifra esta cuestión entre la relación saber-poder. Y él nos plantea algo interesantísimo. Dice, lo explican algunos otros autores, seguidores o discípulos de Foucault, ¿no? Dice, tuvo que existir un loco para que se provoque la necesidad incluso hasta de matarlo. ¿Sí? Las sociedades más antiguas al loco lo mataban. Tuvo que hacerse un aprendizaje en la historia de la humanidad para distinguir que con matarlo la locura no desaparecía, ni sus males tampoco. Entonces se buscó en una segunda, tercera etapa la posibilidad de que se hace todo un aprendizaje acerca de cómo encerrarlo.
Y una vez que lo encerró, se hace un aprendizaje de que ese encierro tampoco alcanza para contener la locura y cuidar a los demás, porque lo aíslo. La política del encierro es: lo saco y cuido a los otros. Ahora bien, se lo encerró y ahí se hace un nuevo aprendizaje, pero el loco vuelve a pujar y dice: tuvo que aparecer una ciencia que se ocupe dentro del encierro del loco. Y la ciencia médica fue una de las primeras que se dedicó a entender la locura, pero tuvo que tener una especialidad que fue la psiquiatría, y tuvo que aparecer la farmacología, y tuvo que aparecer otras tantas técnicas para que al loco se lo entienda y ver qué se hace con él. Y hoy seguimos teniendo los manicomios, la nueva ley de salud mental, los nuevos dispositivos que el Estado mismo y la sociedad en su conjunto crea, y podemos seguir sin explicar qué hacer con el loco. Esto es lo que plantea centralmente en la relación saber-poder, donde creo que hay una clave interesante. Puja algo que puede, pero luego aparece un saber que lo quiere atrapar para explicarlo, y aparece la creación de nuevos saberes. Y nosotros muchas veces somos parte de esos engranajes de que somos los que sabemos qué hacer con el loco, qué hacer con el pobre, qué hacer con el desvalido, con aquel que no tiene derechos, con las mujeres, con los niños, con la tercera edad, las violencias. Hay un tema que está totalmente invisibilizado hoy, aplica para todos la cuestión a veces de las teorías que se van construyendo y que uno va tomando acerca de las teorías de género que vinieron a irrumpir para explicar este fenómeno del patriarcado que tiene milenios de asentamiento, y vos decís: no estamos pudiendo ver las violencias que hoy se ejercen contra los adultos mayores, contra los viejos, que aplica de la misma manera a manos de sus hijos. ¿Cuántos hijos están denunciados o cuidadores están denunciados por las agresiones que sufren en la peor de las intimidades en los hogares, los ancianos o adultos desvalidos? Eso es una problemática seria que los trabajadores sociales tenemos la oportunidad de ponerlo en la agenda pública. Porque ¿qué otra profesión tiene la posibilidad de estar tan cerca de las familias en sus lugares más privativos, que es la escena del hogar? Casi ninguna otra profesión. Me permitiría decir que es casi la única. Y cualquier político muere por saber toda la información que tenemos. Miren lo poderosos que somos, ¿no? Pero a veces lo desconocemos. Producto de la no colectividad, digamos, de lo no colectivo. Pero voy a seguir con esto porque me voy a desviar. Entonces Foucault es una clave interesante. Podemos o no optar por este autor, pero teóricamente creo que él nos acerca un interesante concepto para descifrar cuestiones de poder. Él va a decir algo mucho más interesante también, que no quisiera dejar de decirlo. El poder es puro ejercicio, solo existe cuando está en acto. Yo no estoy actuando todo el tiempo el poder. Solo está cuando estoy en relación a otro. ¿Qué otro? Un sujeto libre. No hay posibilidades. Ahora, ¿en relaciones de qué tipo? Simétricas, no. En las asimétricas también se ejerce poder. Pero por menos poder que se ejerza desde el lugar asimétrico en el desbalance, este puño, por más desbalanceado que esté, sigue teniendo la posibilidad de contrarrestar este otro poder. Con lo cual él nos está dando muchas otras señales, que es asimétrico, que está cuando es puro ejercicio. Y nosotros tenemos que revisar en nuestras teorías acerca de cuánto o más weberianos somos. Porque venimos inscritos en una lógica del positivismo, de las ciencias sociales más clásicas, donde leer a Weber es interesantísimo e imprescindible para poder entender a estos otros autores. Pero Weber se ha inscrito en
se ha colado y se ha enraizado en el pensamiento también popular, y así se ha construido los estados modernos. Cuando Weber dice que el poder es un atributo de las personas, es lo que explica que el poder se tiene. Y por lo tanto explica la relación dominados-dominantes. Esta es una explicación clásica de las ciencias sociales. Ahora, revertir eso es muy difícil. Estamos hablando de dos autores que explican de distinta manera la cuestión clave que es el poder. Uno dice que es un atributo, el otro va a decir es puro ejercicio. Y ahí se descifra una cuestión distinta según donde nos paramos a mirar esta cuestión del poder. Ahora bien, el análisis institucional se para y rumbea por la línea de Foucault. Vamos a otra autora que quisiera traerla porque sé que los que trabajan en educación es una autora a la cual recurren con bastante frecuencia. Hay gente aquí de educación, ¿verdad? Sandra Nicastro es una autora que circula bastante, digamos, con documentos, es argentina también. Y es bien interesante porque en las instituciones, ella plantea que en las instituciones donde nosotros transitamos cotidianamente, la pregunta clave sería, no cómo funciona esta institución, quién tiene el poder sería, porque uno tiene la ansiedad cada vez que llega a un espacio nuevo, o lo integran a un equipo de trabajo, o uno llega a un espacio, bueno, ¿y acá qué pasa? Quiero ponerme al tanto. Y la pregunta es, bueno, a ver, aquí, rápidamente, bueno, pero aquí ¿quién manda? ¿Quiénes son los que digitan la cuestión? Yo quiero saber para saber dónde ubicarme. ¿Sí? Es casi una necesidad implícita, aunque no lo ponga en palabras. Sueño con descubrir los canales, los laberintos, por dónde circula el poder aquí. Y si yo digo por dónde circula, me paro en Foucault. Ahora, si yo digo quién manda, soy más weberiano. ¿Sí? Pero eso es redescubrirnos con algunas teorías, solamente para empezar a descifrar las claves donde transito mi vida como trabajador social. Y esta autora, que también se para en esta línea, dice, en realidad tendríamos que preguntarnos, en la relación instituido-instituyente, quién está custodiando la historia institucional. Porque todas estas instituciones, así se trate de un pequeño programa dentro del municipio, la provincia, o estoy en un centro, en un efector de salud en el barrio o en el gran hospital, o en la oficina central del Ministerio de Educación o en la última de las escuelas rurales, en todas ellas hay alguien que custodia esa historia pequeña, y allí en esa historia es donde muchas veces encontramos las claves de lo instituido. Así se hace aquí. Es típico que uno llega a un lugar nuevo o quiere saber y haces una pequeña pregunta para entrar en diálogo, para descubrir algo, para ponerte al tanto de algo, y rápidamente dice, qué interesante lo que has dicho, pero acá ni se te ocurra cuando esté Mabelita, porque le da urticaria. Ya te está poniendo una frontera para que avisarte, no que Mabelita es urticante, te está diciendo, y hay que saber leer los discursos, acá de eso no se habla. Aquí eso es intocable. Y cada vez que yo encuentre en la falla institucional alguna queja, algún chiste, son como en el discurso las pequeñas señales o detectores de que por ahí va la cosa. Para el análisis institucional, al revés que otras teorías que tratan de fijar un esquema de mirada, para el análisis institucional, todo eso que está despreciado, todo eso que está por fuera, todo aquello que es impredecible, es el material más rico para analizar. Esta sería un poco la propuesta que hace Sandra Nicastro cuando centra su pregunta. Ella tiene textos y libros muy interesantes analizando la cuestión escolar, pero definitivamente
hay un texto que habla sobre quién custodia la historia institucional. Y en eso de quién custodia es donde a veces están las claves de cómo entender lo que allí sucede y saber cómo ubicarme en ese mapa para negociar mejor mi lugar. Y muchas veces mi lugar no es que porque guarde silencio no tengo conciencia y no me interesa lo que pasa. Debo guardar silencio estratégicamente para generar un plan distinto de acción en el tiempo. Y a veces a las instituciones hay que esperarlas para que maduren la aceptación de mi presencia allí. ¿Sí? No voy a... Otra de las, hablando de historias, en trabajo social, nos da pie, cuando ella habla de historia, nos da pie para recorrer muchos autores de trabajo social. No tenemos que hablen de la historia del trabajo social, ¿sí? Sea una universidad o sea un instituto terciario, nosotros en Provincia de Buenos Aires, 50% de la población que estudia lo hacen terciarios, el otro 50% en las universidades. Ninguno de los dos esquemas formativos a nivel superior garantizan que se cuenten muchas historias o formas de construir la historia en trabajo social. Generalmente, hasta el día de hoy, y cuando yo estudié hace 20, 30 años atrás, estudiar historia del trabajo social era obligado ir al libro de Norberto Alayón. ¿Sí? Perfecto. Es una historiografía del trabajo social tremendamente pulida y minuciosa en el tiempo que nos permite ubicar en ese mapa cuántos acontecimientos ligados al trabajo social hubo y de qué manera estuvieron expresados. Pero fuera del aporte de Alayón, la historia del trabajo social está casi no contada, ¿sí? Respecto de, sí, de distintas expresiones, pero no en clave histórico-política. Un libro que nosotros rescatamos es el de Andrea Oliva, una compañera docente de la Universidad de Tandil, que ella se anima a hacer un recorrido sobre la historia del trabajo social y lucha de clases. Y entonces aporta en este libro, y lo que luego ella sigue indagando a raíz de hurgar en la historia, de que hay otras manifestaciones que no están contadas y que tiene que ver con la presencia de algunos referentes de la epidemiología social que permite estar pensando cuánto trabajo social estaba asociado a esa expresión. Y esto es lo que está ahora construyendo y que tiene varios escritos y ojalá pueda sacar su próximo libro sobre la historia de una referente como Gabriela Laperrière de Coni, que acompañaba a Coni, un médico que había estado en Francia, se viene aquí en Argentina en el principio del siglo XX, trabaja en lo que era el registro en aquella época con el cólera y con ciertas epidemias como la fiebre amarilla. Ella hace todo un recuento pormenorizado, pero lo lee en clave política. Aquellas primeras expresiones que si uno dice, si estuvo ella aquí en Corrientes, en La Plata, en Tucumán, también hubo referentes del trabajo social sin que sean portadores de título, porque en aquel tiempo no había ese título. Entonces, ¿quiénes eran los que hacían trabajo social? De ahí es que recupera una parte de la historia que nosotros decimos, bueno, ¿quién custodia la historia del trabajo social como institución práctica profesional, ¿no? Y luego, bueno, son 2 o 3 referencias de la colección que hoy la trajimos aquí para contarles que desde el colegio entendimos que había que construir históricamente qué está haciendo el trabajo social, y tuvimos distintos aportes. Uno de los primeros aportes e impulso fuerte fue la presencia de José Paulo Neto, un brasilero, de cual uno tiene referencias sueltas, algunos más, otros menos. Algunos tuvimos la suerte de estar cerca de él en algún momento de su vida, y él cuando le contamos este proyecto, dijo, yo las voy a apoyar. Y pensamos que nos iba a mandar una nota de apoyo para la apertura de la editorial propia del colegio. Y él nos donó
a costa de tener incluso problemas personales y familiares en términos de herencia, porque dona todos los derechos de 2 ensayos al colegio. Y con esos 2 ensayos nosotros arrancamos la primer colección como editorial propia del Colegio de Provincia de Buenos Aires, donde él recupera 2 documentos, ensayos que había hecho en el momento que ella estuvo trabajando con el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los recupera desde algún lugar, nos dona esos 2 ensayos, y en la tercera parte del libro, es un libro muy chiquito pero es muy interesante, donde Coutinho, otro amigo de él que falleció hace muy poco, le hace una entrevista casi como diciendo: ya te estás yendo de la academia, yo voy a contar quién sos. Y entonces habla, un poco cuenta en la última parte quién es José Paulo Neto en términos políticos, en términos académicos y como un hombre de las luchas populares. Eso es lo que constituye ese primer libro. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que nos donó allí? Nos donó algo interesante en términos de recapacitar qué se custodia en el trabajo social. Bueno, a veces uno pone como un paraguas de custodia ciertos conceptos que son como o inabarcables o consagrados, como vacas consagradas, digamos, nadie las cuestiona más. Y él abre una gran discusión acá. Discutamos nuevamente sobre la clave de vida cotidiana. Tomemos la categoría vida cotidiana para descifrar dónde estamos parados políticamente en clave de ejercicio de la profesión los trabajadores sociales. ¿En dónde? En el mundo socioocupacional, que hoy muy bien las compañeras pudieron dar cuenta de dónde estamos parados, y en las condiciones laborales. Por eso el segundo libro fue Condiciones laborales. Y ahí es donde aparece la primera encuesta que nosotros decimos que por supuesto la queremos compartir con ustedes, y en Provincia de Corrientes, si tuvieran algún interés, podrían aplicar, no tenemos ningún problema en sumarles cómo fuimos afinando ese instrumento para que en el tiempo, ahora vamos a 5 años de aquella encuesta, a hacer la nueva edición, a ver cómo estamos los trabajadores, cuánto mejoramos o empeoramos en términos de inclusión laboral. Por lo tanto, y después de estos otros 2 libros, no les voy a hablar ni a uno por uno, sí decirles y contarles que un 5.º libro, que se lo puso al hombro en la compilación y en la forma de presentarlo y de su editorial, que es Manuel Mayar, de otro compañero de Tandil, donde él habla, y que discutimos muchísimo, ahora les voy a decir por qué, el concepto de intervención, que recuerdan al inicio de la primera viñeta yo decía, bueno, lo institucional, la práctica profesional, y hablemos de intervención. Y ahí es donde discutimos, muchas veces hemos tratado, la verdad que nos queremos mucho y lo podemos hablar en clave de chusearnos, ¿sí? Me pasó así, estar como ahora estoy con él, me dijo, bueno, pero eso que dice Mirta ahí yo no le creo nada. Y ¿se imaginan? Eso fue en un encuentro en Moreno donde, ¿cómo que no me crees? Entonces, bien, hay una gran discusión acerca de quiénes son estas líneas de autores. Yo no me caso con todos los autores de la nueva escuela francesa, me apasiono con algunos. Y él tiene un gran debate acerca de Rosanvallón, por ejemplo, es uno de los autores que viene desde ahí como arrimado y tiene supremos argumentos para decir por qué yo no acuerdo con Rosanvallón. Y sin embargo es un autor que se distribuye bastante y que tiene mucho peso en la formación de nuestra carrera, porque se lee bastante. No sé aquí, pero hay como academias que le dan a Rosanvallón, parece que tuviera todas las claves conceptuales puestas allí. Bueno, él es uno de los que discute bastante. ¿Y qué le critica a esta línea teórica? Que yo la acepto y creo que es el gran desafío nuestro. Quienes apostamos a ir por el análisis institucional, no lo hacemos solo desde allí cuando queremos ir al terreno de la supervisión. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la línea puede caer en el serio peligro de que se hable del puro subjetivismo, de lo que me pasa a mí. Tenemos un montón de elementos, hasta metodológicamente hay como ciertos instrumentos para mirar. ¿Mirar qué? Lo que me pasa a mí.
y nosotros acá le agregamos la discusión desde el trabajo social a este material, es ambas cosas, es lo que me pasa a mí en el terreno individual, porque yo no me puedo desembarazar de él, pero yo estoy todo el tiempo en clave individual y en clave grupal, que no quiere decir que sea colectivo. Eso exige otro tipo de desarrollo y de desarrollo mucho mayor. Ahora bien, yo estoy en las instituciones todo el tiempo interjugando con esos dos planos, ¿sí? Y definitivamente, si eso queda solo en una revisión personalísima, es puro subjetivismo, me estoy mirando el ombligo, aunque lo haga con muchos, ¿sí? Y nosotros lo que decimos es, eso que estoy mirando lo tengo que colocar en clave histórica y en clave política. Si no, no hay construcción de defensas colectivas. Que ahora voy a ir a otros autores. ¿Quién habla de las defensas colectivas y de una estrategia de las defensas colectivas? Que están en de Jure, Christophe de Jure, ¿sí? Yo ahí traje a Guattari y a Desertó, que habla de escribir las prácticas y del caos, y bueno, ahí está muy interesante. Son libros que agregan cosas, pero fundamentalmente estos dos libros, y este sobre todo, que se llama Organización del Trabajo y Salud, que es una compilación que hace de Jure, que también es francés, suele venir a la Argentina, es muy amigo y ha venido sobre todo a Buenos Aires, La Plata, Rosario, sé que ha andado por allí, muy amigo de Nefa. Nefa es otro autor investigador del CONICET que terminó asesorando a Cuartango, quien era nuestro ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Scioli. Y entonces decíamos, pero ¿cómo es esta mezcla? ¿Quiénes son estos señores? ¿Cómo se juntó la línea, digamos, más intelectual que analiza el mundo del trabajo, que propone al mundo y a la OIT le propone salgan del modelo psicopatológico, no me sale, que psicopatologiza el mundo del trabajo? Porque hay que romper con esto y dice, tenemos que ir por otras teorías, con la psicología no alcanza, con la clínica del trabajo no alcanza, nosotros tenemos que ir por la psicodinámica del trabajo y hace una nueva propuesta. Dice, porque si no, siempre vamos a terminar en ese mundo del trabajo mirando el sujeto que enferma y no el contexto que lo llevó a enfermar. Por eso era súper interesante hoy lo que planteaban las compañeras, ¿no? Dice, terminó una con una parálisis facial. ¡Qué suerte! Con rehabilitación capaz que zafa. Hay muchas que han muerto. Y vos decís, qué exagerada esta mujer está diciendo que hay gente que muere por el trabajo. Sí. O hemos caído en carpetas psiquiátricas eternas. Enfermar en el trabajo no es un fenómeno que nos pasa por el costado. Y este autor habla con mucha precisión de lo que sucede con los sujetos que son la expresión de una condición de trabajo enfermante. Y esto me parece central para analizar esta cuestión. Entonces, bueno, esto era por otra cosa, porque era para trabajar sobre lo escrito, cómo revisar las prácticas de lo escrito, pero lo voy a pasar de largo. Después yo se los recomiendo si quieren, porque es para lo escrito. Es Jeremy Brunner, es un autor que habla sobre los discursos que confiscan la letra del discurso social. Por ejemplo, el discurso jurídico. El discurso jurídico, la letra del derecho, es un discurso que atrapa muchísimo incluso nuestras maneras de escribir, ¿sí? Muchas veces nosotros terminamos formulando lo que el derecho positivo admite o no. Y entonces, si en el código no se habla de género, listo. Nosotros acompañamos desde el Estado las políticas públicas, encuestas y formatos que no hablen de género, sino lo de que está aceptado. Varón, mujer.
Esto que hoy misma nosotros reconocíamos como un déficit que hay que revisar. Bueno, de esto habla Jeremy Brunner, y después este otro autor, que aquí uno recurre, que es Paul Auster, pero que es un hombre de la literatura, ¿sí? Que ha escrito muy buenos ensayos y novelas, pero sobre todo yo lo rescato y lo traigo por un cuento que él hace sobre la vida de Kafka. Reitero que esto no está colgado, porque digo, a esta mujer a dónde va, ¿no? Estarán pensando algunos, no, porque yo hace un ratito dije, nosotros tenemos que ir para leer la vida institucional en clave histórica y en clave política. Y este autor, uno recurre a veces, va por laberintos insospechados, pero tuve la oportunidad de estar trabajando en una cátedra de narración oral y tuve mucha cercanía, son mis amigas que son pedagogas y narradoras orales, y entonces ahí se me abrió un mundo novedoso. Y los trabajadores sociales somos de andar por distintas vertientes. Este autor en particular, Paul Auster, cuenta un cuento sobre la vida de Kafka, que seguramente la deben conocer muchos de ustedes porque es muy famoso ese cuento. Lo googlean y rápidamente lo leen, son 2 hojitas, donde cuenta que Kafka en los últimos años de su vida va a la plaza en una tarde invernal, ya bastante aburrido y apocado, y ve a una niña llorar porque ha perdido a su muñeca y ya no la puede encontrar. Y él siente la necesidad, dice, ¿yo qué puedo hacer por esta niña si solo sé escribir? Bueno, lo conversa con su mujer y le ofrece a la niña, yo le voy a escribir una carta a tu muñeca y vamos a esperar a ver qué nos dice. Y al otro día se vuelve a encontrar con la niña en la plaza y le ha preguntado si ha tenido noticias, y él la verdad que estaba bastante desesperado, dice, yo creo que el correo anda lento, mañana traeré alguna novedad. Y entonces desesperado le lleva una carta donde la muñeca le cuenta a la niña qué rumbo ha tomado su vida. Pero es una historia abierta, hasta que así sucesivamente distintas cartas le van contando la historia de su muñeca, hasta que un día le trae la novedad definitiva, dice, yo tengo que despedir a esta niña y que no sufra más. La niña ya no lloraba hace tiempo, estaba ansiosa por saber de la muñeca, y le dice que esta muñeca se ha casado, que ha encontrado un hombre maravilloso y se ha ido muy lejos. Algo así, cuando lo lean es algo así nada más. El tema es el siguiente, la reflexión de esta historia es que para aquel que sufre, para aquel que tiene la necesidad de aliviar el dolor, sea el lugar que te toque en la historia, es que cuando vos tenés una historia, los caminos se alivian y se abren. Entonces el mensaje de este literato es ese, contar este cuento para decir, si yo tengo una historia, tengo la posibilidad de crear otros caminos. Si yo tengo solo relatos interferidos, no tengo historia. Y muchas veces los trabajadores sociales trabajamos con relatos de las personas, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos muchos relatos, pero no estamos construyendo historia. Y eso es un desafío profesional enorme, y si nosotros definimos eso es porque nos hemos definido dentro de la profesión en clave política. Políticamente hemos definido construir historia de nuestro pueblo. No es poca cosa. Por ahora tengo historias particularizadas, relatos sueltos, incluso relatos sueltos de la misma familia, de las mismas personas. Esto es más o menos lo que nos cuentan. Y así como uno se anima a ir por la literatura, por otros encumbrados, decir yo voy cerquita, voy a Fontana Rosa, que lo tenemos aquí, que tiene cuentos maravillosos, pero hay uno que se llama Mamá. Léanlo, las invito a que lo lean. Es un cuento que es la peor mamá del mundo, ¿sí? Es alcohólica, se cae entre las gallinas, es ordinaria, ¿sí? Pero ese hijo sigue enlazado a ella
y ese hijo la sigue queriendo. En ese cuento nosotros trabajamos muchas veces en los talleres, pero lo traigo a los efectos de decir, yo puedo revisar mis prácticas, mirá vos, con un cuento de Fontana Rosa, si quiero revisarla. Este sería el mensaje respecto de, hace falta mucha preparación para construir una supervisión, o hace falta la voluntad política de decidir exponer lo que me pasa. Este sería más o menos lo que nos ha ido pasando, que revisar nuestras prácticas puede tener y cobrar un sentido enorme a partir de que tomo la decisión de hacerlo. Bueno, el otro libro es de Kaminsky también, que habla de casualmente, es otro de los libros que habla de las escrituras interferidas, de Deleuze y Félix Guattari, cuando hablan sobre esquizofrenia y capitalismo, cómo revisar el mundo político. Gregorio Barenboim, que no lo puse aquí, pero que es otro autor argentino que vive en Brasil y que ha creado la Fundación Félix Guattari, porque trajo todo ese pensamiento. Trae sobre todo la pelea entre Guattari y Luraud. Luraud le dice, no, el análisis institucional, yo me quedo en la academia, me quedé en París 8 a enseñar estos contenidos, porque si nosotros no nos quedamos en una institución formateada por el Estado como la academia, la universidad, vamos a perder la teoría. Y Félix Guattari le discute y le dice, quédate, yo me voy. ¿A dónde? A los bares literarios. Allá me voy, porque el análisis institucional no se puede enseñar, solo se aprende si se practica. Bueno, son decisiones políticas, ¿sí? Y ambos pudieron escribir y expresar lo que habían producido en ese campo teórico. De ahí la relación entre estos autores como Deleuze, Guattari, que escriben juntos, y sobre todo es interesante porque mucho más tarde, en los encuentros de Madres de Plaza de Mayo en la universidad, cuando hacían los encuentros de salud mental, venía Gregorio Barenboim como uno de los encumbrados, de los que uno deseaba estar allí, y él escribe uno de sus últimos libros, Esquizoanálisis. Dice, el análisis, digamos, el psicoanálisis es interesantísimo, hace sus grandes aportes a entender lo que nos pasa, pero no alcanza para los tiempos de hoy. Y así sucesivamente podríamos seguir hablando de muchos otros autores, pero fundamentalmente quisiera rescatar de estos otros 5 títulos que están en la línea de Michel Foucault. Es trabajar sobre los discursos. El conocimiento científico es un cuaderno de Eudeva, que sobre todo lo usaban en las escuelas, digamos, en el mundo de educación, que es Esther Díaz y Mario Heller, sobre los discursos. Y entonces dice, nosotros somos productores de discursos que muchas veces terminamos distribuyendo poder por miedo a lo aleatorio. Porque siempre en un discurso uno conjura un poder. Yo lo que estoy hablando aquí tiene una intencionalidad: convencerlos que el mejor lugar es el colegio. Y se ríen, pero tengo esa intención, ¿sí? Y también soy de la academia, aunque acabo de renunciar a la Universidad de La Plata. El lunes mi último encuentro, pero les quiero decir con esto que 24 años dando clases en la universidad. Uno dice, ¿soy docente universitaria? Sí. ¿Ya me estoy yendo? Sí. Pero ¿dónde pongo políticamente el ojo? Digo, porque no alcanza. El colegio es el mejor lugar para explicar lo que nos pasa. ¿Saben por qué? Porque la academia, una vez que vos te vas de allí, digamos que te has recibido, que tenés la cartulina que dice que sos trabajador social, luego, rara vez, captura tu atención para que vuelvas. ¿Sí? Y el mundo del colegio es el lugar donde vos decís, acá, título va, título viene, somos todos iguales.
Claro, no, pero yo a los bares no voy a leer. Sí, yo también, aparte de lo que le han dicho, soy cantora de tangos, eso es el mundo que a mí me gusta. No, pero más allá de eso estos dos autores, Esther Díaz y Mario Heller, son interesantísimos porque tienen como rápidamente eslabonan todo este pensamiento del análisis institucional, de Foucault, mezclan otros autores y hacen un mapeo conceptual interesantísimo de cómo se entrelazan los discursos. Y eso es bien interesante para revisar los propios discursos. Por supuesto, Ana María Fernández y otros tantos autores, ¿sí? Raquel Bozzolo, que es otra autora muy interesante que habla de intervención. Pero acá viene el problema más complejo, que yo quisiera por ahí cerrar acá porque ya se va mi tiempo, ¿no? Ya se fue. Sí, bien. ¿Qué se quiere decir con esto del mundo de lo institucional? En principio, estos autores lo que nos proponen es distinguir claramente, cuando uno va a ese espacio institucional, es distinguir tres cuestiones. Lo institucional por un lado, la organización por el otro y el establecimiento. Si yo voy a dar un ejemplo fácil que rápidamente todos vamos a coincidir. Si yo digo escuela, eso es el establecimiento. La escuela número 14 que está en la calle tal. Eso es el establecimiento, es lo más material, ¿sí? Allí se condensa una imagen material de lo que es una escuela, ¿sí? Ahora bien, yo digo a qué hora entran los pibes, si son indisciplinados, si las maestras llegan a horario, si la directora va cada 2 días, si el profesor de educación física es lo mejor que el pibe, si el recreo pasan tal cosa, si la cooperadora funciona, si la comunidad educativa en general participa o no de esa vida institucional o lo hace de otras maneras distintas en la 14 que en la 27. Eso es cómo está organizado, ¿sí? Así está organizado. Tiene ese modo de producir la institucionalidad en términos organizativos y en términos de lo establecido también lo hace de esa manera. Pero aún con eso que está establecido y organizado a mí no me alcanza para explicar la institucionalidad. La institución es mucho más que eso. ¿Qué es la institución allí? La institución es lo educativo. Ahora, cuando yo voy y arranco por lo educativo y digo, en la escuela tal pasa tal cosa, ¿no? Lo que hago es singularizar lo que pasa allí, pero eso no me alcanza para explicar la institución educativa, ¿sí? Esto es mirarlo en términos dialécticos. Esta es la propuesta metodológica que hace René Luró cuando dice, miren a las instituciones en el ensamble de cómo se ligan lo universal, lo particular y lo singular. Eso es mirar en clave dialéctica, eso es mirar en clave dialéctica las contradicciones. Todas las instituciones son contradictorias. Si yo asumo esa premisa, salgo a buscar la contradicción, que no es nada fácil. Es un trabajo intelectual tremendamente difícil, porque tengo que asumir que yo soy parte del problema, yo soy parte de cómo construir la mirada política de esa institucionalidad. Desde ese punto de vista, distintos autores lo van a decir dentro de la corriente de diversas maneras, pero fundamentalmente lo que nos están diciendo es, ni lo organizativo ni lo establecido nos dan la posibilidad de explicar lo institucional. Ahora, lo institucional se entenderá a partir de que nosotros comprendamos y aceptemos que las lógicas institucionales siempre tienden a permanecer. De ahí que se puede entender lo institucional como un movimiento dinámico, fuerte, que es pura estrategia. ¿Qué estrategia? Incluso Kamitsky va a decir. ¿De qué orden son esas estrategias? Son de orden político, pero más finito. ¿Qué estrategia? Dice, en realidad
es un movimiento constante de reproducción de subjetividades. ¿Por qué esta escuela que tiene el mismo programa, casi los mismos docentes, parecidísimo en su materialidad el barrio y quienes concurren a ella, el mismo programa provincial, los mismos recursos, acá se produce una cosa y allá se produce otra? Yo soy la trabajadora social de la escuela 14 y de la 27, corro de un turno a otro, pero acá comporto de una manera y allá de otra. ¿Qué soy, una traidora? A mí misma. No, dice, hay condiciones de la institucionalidad que provocan que yo en un espacio tenga unas fronteras y en otro tenga otras. Y he comprendido que en algunos lugares hay cuestiones que se tocan y otros que no se tocan. Entonces hay miles de cuestiones que acontecen en la vida institucional que es necesario tener la habilidad de detectarlas para saber cómo caminarlas, cómo transitarlas. Ahora bien, solo en clave de mirar las subjetividades, no. De lo que a mí me pasa, no. Es cómo en clave de la producción de subjetividades se entiende el mundo político de esas instituciones. Lo dejo aquí para abrir al debate o lo que me quieran preguntar o intercambiar ideas, porque si sigo creo que tengo como media hora más. ¿Sí? Perdón. A partir de ahí, porque para cerrar digo, a lo que vinimos al principio, la cuestión de la supervisión. Con las compañeras, con este material, se generaron condiciones para crear grupos de trabajo de la supervisión que están trabajando con otras compañeras que necesitan ir a revisar sus prácticas en este diseño, que a veces son de 6 encuentros, a veces son de 4, se producen ejercicios, se les indican algunas reflexiones, y cuando eso excede lo que es la práctica concreta, y merece ser observado o ser acompañada en otro tipo de reclamos, pasa a la Comisión de Asuntos Profesionales y Condiciones Laborales, y ahí participamos algunos otros, en donde se acompaña el proceso de supervisión, que tiene un dispositivo especial con otro tipo de reclamos y acompañamiento para que el mundo del trabajo se vuelva más amigable y que tenga capacidad esta compañera de metaforizar, decimos, los dispositivos laborales y que encuentre allí otras lecturas. A veces se acompaña con reclamos que tienen que ver con notas que interpone, a veces el propio colegio por su parte, otras veces lo hacemos con asesoramiento legal si lo merece, y otras veces, la mayoría, generamos estrategias comunes con los gremios. Y esto es un poco la dinámica del colegio cuando aceptamos que el mundo de la supervisión tiene distintas vertientes y deben generarse distintos dispositivos según cada preocupación que traigan los colegas. Este sería más o menos el recorrido. Bueno, vamos a abrir al intercambio, luego esta sacudida. Prometió que no nos íbamos a dormir, parece que lo logró. ¿Alguna pregunta a Mirta? ¿Ah? ¿No? Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, no, quería que me expliques esto de metaforizar. Metaforizar. Bueno. En realidad, generar las condiciones para metaforizar, sí, sería. Es cuando uno
tiene una queja muy grande acerca de lo que nos está pasando y se generan como puños cerrados acerca de lo que ha observado. Y a veces está tan entrampado en una, digamos, porque están entrampados en la lógica de ese trabajo que tiene años de historia, años de que no se quiebra, y que tu voz a veces genera polémica. Nosotros los trabajadores sociales nos están esperando casi, como decir, ay, ahí viene otra vez con los mismos, vos siempre como irrumpiendo, ¿no? Como un discurso que produce rupturas a lo que está dado. Entonces una estrategia es de la metaforización sería encontrar otras palabras clave y articular alianzas para que sea otro el que lo dice. ¿Sí? Y eso es estrategia política. Es decir, de crear condiciones o recrear un dispositivo para que aparezcan otras palabras explicando lo que allí sucede. Cambiar el rumbo, digamos, de lo que está preestablecido y que parece inamovible. Muchas veces una de las propuestas que dicen algunos de estos autores es, bueno, es buscar equilibradores de la tensión, ¿sí? Porque lo que se ha tensionado generalmente tiene alianzas muy fuertes y uno tiene como muy poco rango o radio para producir una intervención y que no sea vista como algo que desarma lo que estaba pactado, ¿sí? Y por ahí tu intención no era desarmar lo que está pactado, no es que la novela empieza cuando vos prendés el televisor. Si mirá vos, porque lo primero que aparece de la mirada del otro es, mira, esta fulana ahora nos viene a traer esto, ya sabemos que tal cosa, ¿sí? Entonces salir de ese lugar hay que crear condiciones. ¿Sí? Digo esto en la práctica concreta, ni hablar en el mundo político del trabajo, digamos, cuando están porque hay algo que los trabajadores sociales tenemos como un serio problema, y eso lo venimos observando en las supervisiones. Primero, hay un desconocimiento bastante fuerte en algunos ámbitos de todas las regulaciones legales que forman parte de ese escenario laboral. Si yo trabajo en niñez no puedo desconocer la ley nacional, pero tampoco puedo desconocer las convenciones internacionales, los principios básicos. Si yo trabajo en violencia, hoy cuando se hablaba de la 26.000, la de Nación, yo puedo tener acá está en corriente este decreto, acá hasta el otro. Sí, pero por ejemplo, Argentina está adherida a convenciones internacionales que son los principios rectores de todo trabajo que tenga que ver con juzgar con perspectiva de género. Y que juzgar con perspectiva de género no se construye solamente en el ámbito judicial. Porque muchas veces en la previa de las actuaciones nuestras es donde se va conjurando todo el piso de verdad para que llegue a la justicia con otro contenido y fundamento. Y ese es un trabajo que se hace en la previa. Cómo yo lo cuento, cómo lo informo, cómo lo construyo y cómo lo construyo con los sujetos, esto que hoy hablaba la compañera. Es decir, si yo le bajo un convenio internacional, Argentina, por ejemplo, por un caso que hubo en Salta, por el caso Fornerón, respecto a la apropiación de niños en Entre Ríos, ¿no? Si lo conocen, en términos de adopción, yo ahora estoy trabajando en el tema de adopción, en todo lo que sea aplicar protocolos de juzgar con perspectiva de género. No podemos desconocer las 100 reglas de Brasil, no podemos dejar en nuestros cuadernos de referencia las pautas y las reglas generales de la CEDAW. No podemos desconocer juicios como a nivel internacional como Campo Algodonero, porque los principios rectores, la debida diligencia,
jamás hay debida diligencia, no está todavía en el escenario judicial y un policía tarda 48, 72 horas en tomar la denuncia, que eso podría ser motivo de que una persona quede lesionada o muerta. Es decir, Salta fue condenado por un organismo internacional y se condena a Argentina que aplique medidas reparatorias por no haber actuado con debida diligencia. O sea, hay cosas, pero no se conocen. Y nosotros en el mundo del trabajo social creo que nos debemos acercar a las distintas temáticas con las regulaciones que rigen y operan sobre la temática en particular. Se cruza con el escenario laboral, por lo tanto tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades respecto del lugar que ocupamos en el escenario laboral, respecto de qué nos rige el tipo de contratación en términos de responsabilidades, y lo que nos rige como principio básico el ejercicio de la profesión. Esa cuestión, que para nosotros es sumamente preocupante, para otras profesiones no, y las resuelven de otra manera. Pero eso no quiere decir que esté bien. Cuando un médico te dice en la escena de la construcción de la acción sanitaria, yo ya hice lo que tenía que hacer y te lo derivé, ese señor, bajo nuestra mirada, podría ser pasible de una medida ética. La aplicación al menos es cuestionarle. ¿Quién te dijo a vos que terminó tu actuación cuando derivaste? Si el sentido de la acción sanitaria, que vos tengas una mirada de la medicina en términos individualistas es otra cosa, pero ¿sabés qué? Estás laburando en el hospital del Estado y la acción, y te mereces una aplicación de una medida de acción pública, porque está faltando el sentido de la integralidad del sujeto. ¿Estoy diciendo algo fuera de lugar? No. ¿Y nosotros lo sabemos? Sí. Ahora, ¿lo hacemos valer? Pocas veces. Pero les puedo asegurar que cada vez que nos plantamos con elementos suficientes para decirle, mirá, hacé lo que quieras, pero vos podés llegar a ser pasible de una medida disciplinaria en tu colegio por faltar a tu lugar, porque a vos te puede la medicina como tal, el juramento hipocrático como tal, y tu mirada y tu perspectiva individualista de la medicina. Pero ¿sabés una cosa? Estás en el hospital público. Y lo sanitario te necesita a vos todo el tiempo. No cuando terminaste una acción médica particularizada que es haber cosido una herida. Yo quiero que me digas si esa herida es compatible con zamarreo o no, porque puede estar ocultando una cuestión de la violencia física de una persona sobre otra. ¿Qué médicos escriben eso? Pocos. Y dicen, derivo al trabajo social que se ocupen ellos y averigüen. ¿Y vos qué crees, que yo soy un adivino? Si la acción empezó con vos. A ver, digo esto cuando trabajamos en equipo, que las compañeras lo plantearon. Cuando trabajamos en equipo, trabajamos en equipo. Entonces, si yo trabajo en equipo, te va a ser parte de las decisiones que vos tomás. Eso, generar condiciones, dice, para metaforizar, significa, dicho así es, busquémosle la vuelta para que lo diga otro. Mira, no lo digo yo, lo dice la Convención Internacional. ¿Sabes qué? Hay historia acá, hay pensamiento y hay leyes que lo regulan. Las leyes siempre vienen después que se ha pujado. Así que, mira, hay mucha tela acá todavía sustentando esto que vos estás decidiendo y no estás queriendo darte cuenta. Eso sería más o menos cómo generar metaforizaciones y equilibradores. Está Rubio y después. Yo tengo una pregunta, Mirta. Primero, agradecerte la exposición, estuvo buenísima. Y después, si
¿Qué opinión tenés o qué reflexión has hecho sobre la propuesta? He encontrado algunos puntos así de contacto con, y puntos de distancia también, pero algunos puntos de contacto con la propuesta de Saúl Cars, de análisis de las prácticas, que es una propuesta que surge de un diálogo entre marxismo y psicoanálisis. Me parece que algo de eso también ha habido en tu análisis, así que me interesa mucho saber qué opinión tenés respecto de esa propuesta de Saúl Cars. A ver, está difícil. Yo creo que tendrías que decir vos que has entendido. Mira, yo debo confesar honestamente que no he leído tanto a Cars, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad pero no tanto como para hilvanar cuáles son sus cuestiones respecto del marxismo. A mí me preocupa fundamentalmente, sea con él o con cualquiera que se presente como marxista o filomarxista, o lo que hoy nosotros queremos denominar el trabajo social crítico como corriente de pensamiento, ¿no? Me preocupa esta cuestión de querer negarle, o sea, que yo me incline por el marxismo no significa que sí o sí tengo que ser un militante de la izquierda y en lo posible un trotsko, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo respecto del materialismo histórico, no le podemos negar al materialismo histórico, a la construcción del pensamiento marxista o filomarxista, categorías innegables para analizar el mundo del capitalismo. Es decir, así yo sea un antimarxista, sería un pecado mortal que en el trabajo social neguemos esa teoría. Porque yo hasta ahora, no sé si hay alguien aquí presente, he encontrado otro teórico que me explique mejor cómo funciona el capitalismo. No he hecho teóricamente otro hallazgo. La lucha de clases, la diferencia de clases, el problema de la desigualdad en el mundo capitalista y cómo se produce, es como decir, quiero hacer dulce de leche sin leche. ¿Sí? Lo quisiera, no, porque sería casi reducir todo el planteo de Cars, ¿no? Por eso no me quisiera meter ahí demasiado. Vos por ahí ya tenés alguna mirada sobre el asunto, pero es como que ahí me parece que entran como ya tan finito, pero que lo básico no lo puede negar. El ABC del marxismo sería casi, digamos, una falta de respeto a quienes han plantado una teoría del conflicto frente al otro consenso, en términos de lo que son las producciones de las ciencias sociales, ¿no? Vos tenés los teóricos del consenso y viene a irrumpir un pensamiento como el marxismo que podríamos decir se apoya sobre una teoría del conflicto. Y bueno, y te parás allí en la teoría del conflicto, es el análisis puro de las contradicciones, y el método es el dialéctico. Y no hay manera de analizar las contradicciones si no es por un trípode que es la tesis, la antítesis y la síntesis, que ya lo traía Hegel. No hay manera. Por lo menos es la idea, ¿no?, que he recogido en estos años. No podemos ir un poquito más allá, un poquito más acá, pero teóricamente ese encastre no ha podido ser derrotado. Ahora, otra cosa es que yo me pare solo en la vereda del marxismo y no admita. Es decir, sería una incapacidad, digamos. Foucault no es marxista. Es más, Foucault fue echado. ¿Sí? Toda la vertiente del anarcosindicalismo se lo quiso llevar puesto. Fue denunciado por los comunistas. Se fue a vivir a Estados Unidos.
Ahora, su obra es magnífica, yo no la niego. Y eso lo hemos hablado y conversado, tuve la suerte de poder conversarlo brevemente, en algo, porque hemos charlado esto con Paulo Neto. Y dice, bueno, dice, yo me paro acá, yo me paro en esta vereda. ¿Sí? Nosotros somos marxistas de pensamiento y hemos llevado a la práctica algún tiempo histórico nuestras prácticas en el entendimiento de estas claves. ¿Sí? Ahora bien, dice, yo no niego ni a Bourdieu, no niego a Foucault, porque ahí también yo traigo cosas interesantes para analizar el mundo actual. Y que lo diga un tipo como Neto me parece de una grandeza enorme. En ese sentido lo traigo a... No sé si te contesto. Mazo. Bueno. Silvana, ¿querés micrófono? ¿Se escucha? En relación a tu pregunta, Ricardo, a mí me parece que lo que trabaja Cars desde el marxismo es desde la perspectiva del Althusser, desde los aparatos ideológicos. Sí. Él trabaja mucho en la cuestión de la ideología y me parece que él toma esa vertiente del marxismo. No he visto otro tipo de análisis que no sea althusseriano. No sé, está para seguir discutiendo lo que hemos leído algo de Cars. Yo tampoco soy una seguidora ni una estudiosa de Cars, pero he estado en algunos cursos y demás, y a mí me parece que él toma Lacan y Althusser, y ahí es como que todo el tiempo, todas sus reflexiones en torno a las supervisiones que hicieron con los trabajadores sociales, es desde ese lugar, digamos, no lo vi entrar desde otro lugar. Un detalle nomás, él tiene su propuesta de análisis de la práctica que tiene bastante fuerza, a mi modo de ver, como ese juego que genera entre marxismo y psicoanálisis me parece que es sumamente productivo para pensar las prácticas en términos transdisciplinares, digamos, o sea, sin caer en el sociologismo, sin caer en el psicologismo. Yo creo que es muy productivo, sí. Lo recomiendo y me interesa particularmente, por eso le preguntaba a Mirta, porque para mí hay claves ahí también muy interesantes para aportar a este análisis. Él está en una línea también muy deleuziana, es interesante hay que meterse en ese mundo. Sí, la verdad que sí, pero a mí me parece que desde el marxismo toma solamente esa corriente, por eso quería. Bueno, quiero decir públicamente, Mirta, que me fascinó tu exposición. Muchos de los autores que planteaste los he leído, otros no, así que me llevo una lista para leer y analizar. Me pareció absolutamente rica la apertura que has hecho en términos de perspectivas, de traer la cuestión literaria, de que son recursos y dispositivos para pensar y repensar nuestras prácticas. Y la verdad que desde que comenzaste, desde la posición y militancia del colegio hasta la formación académica y la manera de transmitir, quedé pensando que en realidad tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencien. Te lo dije siempre. Quiero decir esto porque con Mirta hemos tenido discusiones terribles y muy acaloradas hasta los gritos en el marco de la federación, que es otro marco que quizás no se pueda dar este tipo de diálogo, ¿no? Por eso me encantó sentarme desde otro lugar a escuchar y aprender. Y creo que también tenemos que pensar qué nos pasa en este tipo de organizaciones, como por ejemplo la FAP o al interior de nuestros colegios, que por ahí nos encapsulamos en posiciones que ni siquiera tienen que ver con las perspectivas teóricas ni ideológicas. Digo, vos tomás Foucault y yo también tomo Foucault, y vos tomás Marx y yo también tomo Marx. Digo, bueno, ¿cuáles serán entonces? ¿Por dónde pasa esa imposibilidad de poder construir en conjunto, que creo que hoy es lo que necesita el colectivo profesional en este contexto histórico, digamos, ¿no? Así que bueno, quería decírtelo, y que me parece que eso es un gran cuadro. Para mí es un orgullo escuchar a colegas, igual que las colegas de esta mañana, con tanta formación, con militancia, jóvenes, digamos, que hay que poner el cuerpo y hay que estar en el colegio, vuelvo también, insisto, porque son espacios de soledad muchas veces, y no de sensación. A veces estamos muy solas,
porque somos muchos, pero terminamos trabajando muy pocos, y cuando logramos cosas, después las conquistas son colectivas, pero la lucha muchas veces es en soledad, así que también invito a sumarse al colegio, que es el espacio de construcción, de defensa, de identidad, y también soy docente universitaria, digamos, tengo esa inscripción de pertenencia, pero nada reemplaza el colegio profesional. Así que no tengo ninguna pregunta, me llevo un montón de cosas para estudiar y para leer. Gracias. Gracias. Yo solamente un poco para agregar, me tocó en el último, hace más o menos 3 años atrás, participar con un grupo de investigación en la facultad sobre un libro que se pudo producir después de 20 años, y yo estuve en la última etapa, y uno de los debates que trae Antonio López, que es un economista, que es doctor en trabajo social, pero que dio clases en nuestra facultad muchos años, con quien nos hemos peleado muchísimo también. ¿Sí? Antonio López, terrible, es muy simpático, muy seductor, pero es tremendamente duro. Y él nos traía algunas discusiones, pero vos sabés que ese libro que no ha tenido mucha repercusión, y nosotros queremos que eso se vuelva como a poner en clave de debate, él hizo un ensamble y trae esta discusión de Kant, porque estuvo con él discutiendo, y nos trae a ese escenario, por eso me hiciste acordar cuando ella trae lo de Lacan. Pero no habla de cualquier Lacan, es el Lacan del último tiempo, cuando Lacan, en clave psicoanalítica, hace psicoanálisis en clave marxista. Entonces cambia y rota toda su mirada, ¿sí? Y entonces ahí se abre un juego enorme para el trabajo social respecto de lo que significa la especificidad. De hecho, él tarda 20 años dentro de un grupo de investigación en sacar este libro, del cual tuve la suerte de participar en el último tiempo, porque teníamos esos grupos de debate, y hace un ensamble entre Hegel, Marx y Lacan. Y eso abre, digamos, un panorama distinto acerca de mirar en clave de qué cosa es lo específico del trabajo social cuando está con otros, qué cuestiones de lo social le incumben por su especificidad al trabajo social. Es re finito, ¿sí? Es un libro como de 500 hojas, pero es un debate permanente después de 20 años acerca de la especificidad del trabajo social. Digamos, es qué pedacito de la cuestión social nos toca a nosotros. Y entonces ahí se juega mucho, pero lo toma Lacan, ya te digo, y esa explicación tuve la suerte de que se me facilitó y no tuve que leer tanto por estar en este espacio. Si no, no hubiese podido captar jamás quién es Lacan en esto, en esta historia, ¿por qué apareció Lacan acá? Bueno, no, él nos explicó muy bien, que nos llevaba muchas mesas de debate, pero nos explicaba, es el Lacan del último tiempo, la obra de Lacan en clave marxista. Entonces, ¿qué es lo que toma Kant? ¿Qué es lo que discute con Neto? ¿Sí? Por eso a mí me da mucha bronca, pero muchísima bronca, cuando muchos colegas nuestros que tienen mucho para decir y que han producido y que están en la academia y que son convocados permanentemente, desprecian el mundo marxista, y sobre todo lo desprecian desde un lugar de ignorancia, como si eso los colocara en otro lugar distintivo para explicar qué cosa es el trabajo social. Porque me parece que ahí es donde también se rompe algo, ¿sí? Y bueno, y me parece que en ese sentido es necesario dar el debate nuevamente, porque no es serio, no es nada serio, y es muy peligroso vaciar las aulas, vaciar los dispositivos de encuentro de pensamiento marxista, por temor vaya a saber a qué cosa, ¿sí? Yo puedo ser un militante partidario de cualquier expresión, pero no puedo negar esos contenidos teóricos. Es una aberración, diría, pero además una gran irresponsabilidad.
Y eso es lo que creo que sí hemos participado y nos ha producido muchos enojos en algunos encuentros, digamos, más multitudinarios, donde hay y ahí vienen otra vez los marxistas. Entonces, no es así, ¿sí? Hoy vienen los zurdos, y eso es peyorativo. Claro, pero todas esas expresiones lo que construyen es fronteras para el diálogo. Y eso es lo que no ha permitido el crecimiento del trabajo social en algunos espacios, ¿sí? Era más o menos la pregunta. Sí. Bueno, para terminar, primero felicitar a Mirta por la cátedra que nos dio. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Cristina, con mi compañera Paula Sanabria, estamos a cargo de la Comisión de Salud. Y desde la Comisión de Salud fue que surgió esta necesidad de traer la Mirta, convocar la Mirta, más que nada para esto, digamos, cuando Mirta me pregunta, y bueno, ¿qué es lo que quieren que diga? y ahí nos pusimos a pensar qué es lo que queremos. Y más que nada es, ahora escuchando a la Mirta, invitarlos a pensar entre todos y que bueno, cada uno después en su lugar de trabajo piense, porque por ahí nosotros creemos que necesitan supervisión, que necesitamos supervisión. Pero bueno, más que nada la idea es que invitarlos a pensar y que se acerquen a la Comisión de Salud. Paula Sanabria la conocen, que trabaja en salud mental, y a mí, yo que trabajo en un CAPS. Desde todas las colegas de los CAPS empezamos un pequeño grupito de supervisión dentro del ámbito del colegio. Hasta ahora hemos tenido 3 encuentros, pero la verdad que fueron muy productivos esos encuentros. Y la idea es, más que nada, bueno, si se puede dentro del colegio, crear un espacio de formación de supervisores. Así que está abierta la invitación a todos, y si se quieren se pueden acercar al colegio o nosotros nos podemos acercar a su lugar de trabajo para más que nada pensar qué es lo que queremos y entre todos, no sé, armar un proyecto o algo sobre la necesidad de todos de contar con un espacio de supervisión. Así que bueno, queda abierto y nos contactan a mí, a Paula Sanabria, lo ubican, y estamos los dos en esto. Nada más. Muchas gracias, Mirta. Vos sabés que no me quería olvidar, porque esto mandaron las compañeras, que ahí había hoy señaladores para que se lleven, porque esto es lo último que sacaron las compañeras sobre el equipo de supervisión de La Plata, pero hay 19 centros en toda la provincia, pero las compañeras de La Plata hicieron estos señaladores y aquí atrás explican más o menos lo que ellas entendieron que era la supervisión, pero lo real es que trabajan sobre estas cuestiones con muchísimo esfuerzo. Y lo otro que se produjo en el colegio, que lo queremos compartir porque también está en debate, y son las compañeras que están en el Tribunal de Disciplina que pudieron hacer este documento sobre secreto profesional. Y fundamentalmente lo que se plantea acá es que muchas de las denuncias con cargas disciplinarias sobre colegas que supuestamente han hecho mala praxis o no han tenido un comportamiento leal a la profesión, eran denunciadas por distintas conductas asumidas, y las compañeras del Tribunal de Disciplina se hacía un cuello de botella de la cantidad de denuncias de distinto tenor y orden, y entonces sacaron este documento para entender de que muchas de las acciones de mala praxis o situaciones que eran controvertidas era producto de las condiciones laborales. Entonces este documento para nosotros es fundamental que entre en divulgación y en debate acerca de qué entendía el Tribunal de Disciplina respecto de la cuestión del secreto profesional y de las condiciones laborales como un dispositivo o un condicionamiento para que vos termines produciendo mala praxis. Mari. Sí. Bueno, en parte no iba a decir porque ya te lo dijo Silvana, no sea cosa que hoy te vayas así con el ego hacia todo vapor, ¿no? Pero sinceramente te lo quiero decir, me parece que
que tu exposición, tu aporte ha sido no solamente muy importante desde el punto de vista académico, sino que nos has abierto la cabeza a muchos. Y ojalá, deseo de corazón, que todo esto sirva para que el trabajo social en Corrientes pudiera juntarse, aún con las diferencias, en algún objetivo en común. Porque siento que esas fronteras nos dividen, nos separan y nos duelen también. Nos duelen, y sobre todo pensando que el enemigo, por decirlo de alguna manera, que es el que no quiere estos debates en la universidad, al enemigo le conviene tenernos así como estamos, divididos, enfrentados. Si no es la academia, es el colegio; si no es el colegio, es la grieta; si no es la grieta, es el investigador; si no es el investigador, es el marxista; si no es el marxista, es el kirchnerista. Y entonces siempre son fronteras. Y acá hay algo que nos hace falta, que son estos debates. Y a pesar de que vos te vas a ir a los bares, nosotros todavía no nos fuimos a la academia. No, yo no desprecio la academia para nada. Yo por no, favor. no dije que... Pero, bueno, mañana yo tengo que exponer un objetivo que tiene que ver con el trabajo social de hace muchísimas décadas. Y buscando bibliografía, me di cuenta que el sustento nuestro es la renovación de las currículas de muchas unidades académicas. Y esto me dio una enorme tristeza, porque esto significa constatar que nosotros todavía no hemos ingresado al debate académico. Y yo siento que hoy, con tu exposición, hemos producido ese debate académico. Seguramente muchos de los alumnos que están acá no conocen a muchos de los autores, porque en el instituto sabemos, hay docentes que por ahí no son trabajadores sociales, que cuestionan y hacen aseveraciones acerca de lo que es nuestra profesión y de muchos autores que nos nutren a nosotros. Entonces, este debate yo creo que ni vos estás dando la dimensión que tiene. Así que, bueno, yo también fui docente del instituto, así que te agradezco doblemente. Y ojalá estos espacios se sigan manteniendo por el bien de todos nosotros. Porque, así como dijo Silvana, como te digo yo ahora, no es solamente, ay, qué lindo, me fui con 2 autores más, voy a leer, como tratándose de una cuestión individual. Yo creo que tiene que ver con esto que nos falta a la provincia, a muchos compañeros que quedaron con ganas de venir y no pudieron, por severas dificultades laborales sobre todo, ¿no? Así que bueno, eso. Muchas gracias, lo agradezco. Con Rubio.